Uf, madre mía lo que se nos viene. Sonido de tormenta, sonido de lluvia. Ah, no sé si este será el devenir de los mercados. El cielo comienza a encapotarse. Titular de los diarios de mercados de Divacons Alpha Value. Hoy, viernes 1 de septiembre. Pero esta no es la realidad. Si miro por la ventana veo un mar fantástico y veo un sol radiante, pero de cara a los mercados, cuidadito con lo que viene. Comenzamos este viernes 1 de septiembre, se acabó el veranito para la gran mayoría, pero vamos a tener un septiembre trepidante. Como decíamos, el cielo comienza a encapotarse. Los datos macro siguen siendo malos respecto a la desaceleración, pero relaja las tensiones desde el punto de vista de las nuevas subidas de tipos. Yo siempre insisto, esto es pan para hoy y hambre para mañana. China sigue buscando medidas para impulsar su economía y tomará más medidas para revitalizar el sector inmobiliario. De hecho, el Banco Popular de China insistió que deben ajustar los tipos de interés de las hipotecas, etc. El huracán Idalia, que pasa por Florida con inundaciones, vientos de hasta 200 kilómetros por hora, que no los pilla en un Lamborghini, pues el Brent se nos ha ido a máximos del año. Obviamente por estos huracanes que ya les hemos ido previendo, y por eso intensificamos las tomas en el sector petróleo. ¿Quién es el sector que sube más hoy? Glin, 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 sector petrolero. Y además hemos tenido el anuncio todavía no oficial, pero Rusia, la OPEP Plus y Arabia Saudí van a seguir con sus recortes de producción, con lo cual, aunque la desaceleración está aquí y ha venido para quedarse, es cierto que podemos tener un problema de inflación por el lado de las materias primas con estas subidas a máximos del año, insisto, del Brent, que choca con esa desaceleración de la demanda que hemos comentado por la desaceleración macro. Como ven, un poco galimatías, pero así es como tenemos el día. Y además una nueva sesión con agenda macro bastante cargada. Por cierto, el mercado de Hong Kong estaba suspendido por la llegada de un tifón. ¿Recordáis que os comentaba? Porque ya os tuteo, ¿no? Ya nos conocemos de hace mucho tiempo. Decíamos que en la temporada de huracanes, que suele ser más avanzado septiembre, a partir del 15 de septiembre, primera quincena de octubre, se ha adelantado algo por esas olas de calor que hemos tenido. Así que, bueno, pues esa es la apuesta un poquito cortoplacista para aprovechar lo que pensábamos que iba a llegar con subidas del precio del crudo. Vamos a tener datos del mercado laboral norteamericano. Tuvimos ayer el índice de precio de PCE del consumo en julio, que subió un 3,3, según lo esperado. Tuvimos un gasto del consumidor norteamericano del más 0,8, que no estuvo mal, mejor que el 0,5 anterior, y 0,7 esperado por el consenso. Y el PMI real de Estados Unidos de agosto de Chicago fue bastante mejor de lo previsto. Volvemos a insistir. En asset allocation y en geográfico preferimos Estados Unidos que Europa, creo que lo hemos repetido hasta la saciedad, y el sector tecnológico de momento lo sigue haciendo muy bien con ese más 34,09 year to date del Nasdaq. Ojo con la probabilidad de que la Fed no mueva tipos en la reunión del 20 de septiembre, que es verdad que está en el 88,5%, pero de cara a noviembre se está incrementando la probabilidad, pero desde luego en el corto plazo es verdad que han ido bajando, incluso también en Europa ha ido bajando la probabilidad debido a estos datos malos macro, que pan para hoy, como digo, y hambre para mañana. Algunos comentarios de Rafael Bostic, el presidente de la Fed de Atlanta, que de hecho la previsión para el tercer trimestre de la Fed de Atlanta está en el 5,6%. Estados Unidos para el tercer trimestre, es verdad que hay una base comparable fácil de batir, pero está bien. Y la Fed que sigue reduciendo su balance, pero de una forma tímida, menos 0,2% hasta 8,12 billones de dólares esta semana. Les ponemos todas las tablas, como costumbre, en el diario Mercados. También The Wall Street Journal, que nos recuerda que septiembre es tradicionalmente el mes más débil para el Standard & Poor's 500. Glub. Pero es así. El Selling May and Back in October, pues esto se puede cumplir también, ¿no? Septiembre es un mes tradicionalmente malo, la vuelta al cole es un mes bastante complicado. Datos de inflación en la eurozona. Volvemos a insistirle, es que los datos malos macros han cotizado bien, pero la inflación está peor de lo previsto. Porque si hay desaceleración y dices, bueno, vamos a proteger a los exportadores alemanes, que están en recesión técnica, bla, 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 y no subimos los tipos, pero es que la inflación en agosto se nos ha ido al 5,3%. La subyacente también está en el 5,3%, que venía, es verdad, del 5,5% y cumplió con las expectativas, pero a nivel general se esperaba 5,1% y se mantuvo en el 5,3% como en el mes de julio. Son
malas noticias, no extraordinariamente negativas, pero son malas. Y la tasa de desempleo que se mantuvo en el 6,4% en julio. El IPC de Italia también fue algo peor de lo previsto, 5,5%. Y bueno, pues el BCE se cuestiona si la señal de la inversión de la curva de tipos es indicativo de una posible recesión. Ya les digo yo, claro que es indicativo de una posible recesión. Otra cosa es que se cumpla. Recuerdan eso que les he dicho siempre, que siempre que ha habido recesión, ha habido una inversión de la curva. Pero no siempre que hay una inversión de la curva se produce una recesión. Lo que pasa es que ahora estamos teniendo una inversión de la curva durante muchísimo tiempo, pero venimos de esos tipos cero que digamos era kafkiano desde el punto de vista de análisis financiero. Como le decíamos, la probabilidad del BCE que vuelva a disminuir hasta el 30% para subir tipos en septiembre 25 puntos básicos. Yo no lo tengo tan claro, pero bueno, viendo las actas de la reunión de la política monetaria del BCE del 26-27 de julio, que hoy os hemos puesto en el diario, pues los miembros coincidieron que las perspectivas económicas a corto plazo para la zona euro se habían deteriorado y el apoyo de la anterior subida de 25 puntos básicos fue unánime, pero bueno, vamos a ver si se toman un pequeño respiro, ¿no? Hemos comentado también en el diario, en el Focus del día, los comentarios de Luis de Guindos, los datos en Alemania, etc., ¿no? E incluso esta mañana hemos tenido en China el manufacturero Caixin, que es verdad que ha sido mejor de lo previsto, 51 respecto a 49 esperado. Como les decíamos, el Banco Central de China insistió que deben ajustar los tipos de interés de las hipotecas y que las tasas hipotecarias existentes pueden reducirse a partir del 25 de septiembre. De hecho, hemos visto números sobre el Banco Industrial de China, el Bank of Communication, el Banco Agrícola de China, etc., que están recortando la tasa de depósitos a un año al 1,55, la del 2 años al 1,85, la del 3 años al 2,20 y a 5 años al 2,25. También el ICBC recortaba los tipos, ¿no? Y en Japón hemos tenido el Jibun Bank, el PMI manufacturero de agosto, 49,6, por debajo una décima del dato previo. Bueno, no son tan malos datos viendo lo que nos viene en Europa, pero obviamente estamos por debajo de los 50, donde hablamos de expansión. Y les hemos puesto un poquito más del tema del petróleo y de la Agencia Internacional de Energía, con la producción de petróleo de Estados Unidos, que aumentó un 1,6%. Es la cifra más alta desde febrero de 2020, pero sin embargo, pues eso hemos visto con mayor producción de Irán en el caso del petróleo de la OPEP. Hemos tenido el tema del caso de Gabón, aunque es menos significativo por el golpe de Estado, pero el tema de Rusia y de Arabia Saudí, que seguramente continuarán con los recortes de producción. Vamos con un poquito de análisis. En este caso les hablamos de la salud europea en riesgo en China. Bueno, es un tema curioso, ¿no? Pero hablamos de que China parece dispuesta a desarraigar la corrupción profunda, arraigada, que debilita los servicios de salud, ¿no? El tema de, bueno, pues, todo el tema del Partido Comunista de China, todo el tema de las decisiones en la industria y que está bastante establecido, pues todo el tema de sobornos, de empresas farmacéuticas, salud, doctores, etcétera. Bueno, les explicamos un poquito todo eso y el riesgo que puede haber en 30 valores identificados del sector salud y farma europeo, nada más ni nada menos que 1.600 billones de euros. Que bueno, pues es el 13% de la capitalización total, sobre todo, insisto, porque las empresas farmacéuticas y de salud pueden tener hasta ingresos de hasta el 25% en China, ¿no? Entre el 2 y el 25%, y le hemos puesto una lista bastante interesante con Carface, que tiene bastante exposición al sector salud, o Alcon, o Coloplast, o Diasorin, o GNN Store, o la propia Grifols, o Sanofi, o Philips, ¿no? Una nota interesante, es un toque de atención, ¿eh? No se asusten. Y la idea del día, hoy hablamos de la farma española conocida por el Bilastine, de la rinoconjuntivitis alérgica, el antihistamínico. ¿Le suena, verdad? Faes Pharma. Comprar, objetivo 4,39, 1 negativo. Eso nos da un potencial a 6 meses desde el nivel actual del 37%. Bueno, ya conocen la historia, pero les hablamos un poquito de todos los tratamientos, de la molécula del bilastine, que bueno, pues ya hemos dicho que va a perder la patente y tiene que diversificarse en otros
fármacos, ¿no? Hablamos de los PERes bajos y del potencial. Bueno, échenle un vistazo, lo tienen todo en divacons.com. Como siempre actualizamos carteras, estimaciones, momentum, calificación crediticia, etc. Vamos con resultados, vamos con Estados Unidos. Broadcom, la compañía de semiconductores e infraestructura de software, que publicó ayer tras el cierre, cae un 4,5% en aftermarket, unas cifras que, bueno, en principio no estuvieron tan mal. Lo que pasa es que las previsiones para el 4T estuvieron en línea con las expectativas del consenso. Y bueno, un poquito de toma de beneficios. Lululemon Atlética, que siempre que, ya saben, Lululemon, es que a mí me suena a puticlub, pero bueno. Lululemon Atlética, bueno, la compañía especializada en textil deportivo, ya saben, publicaba ayer tras el cierre. Han mejorado las expectativas para el conjunto del ejercicio fiscal de ventas netas y de BPA, y las cifras fueron mejores de lo previsto. VMware, la tecnológica californiana del cloud computing, que publicó ayer tras el cierre unas cifras un poco peores en ventas, pero un poco mejores en BPA y por debajo en Free Cash Flow. Y tuvimos durante la sesión las caídas del 0,62% de Campbell Soup, la empresa de alimentación, que publicó unas cifras mixtas, aunque bueno, de cara al conjunto del ejercicio no tocaron guías. Hormel Food, también la compañía de alimentación, que desveló resultados, cayeron un 2,70%. Las ventas estuvieron por debajo de lo previsto, cayendo un 2,3%. El margen operativo también por debajo, 7,3%. Y el BPA ligeramente por debajo. Y además recortaron la estimación de BPA para el conjunto del ejercicio. Bueno, quizá un 2,70 es poco, pero el sector ya saben que está de capa caída. Dollar General, esta sí que está de capa caída. Pues el retailer de descuento que dio a conocer las cifras del 2T fiscal y que no gustaron. Los títulos se fueron a mínimos anuales tras caer un 12,15%. Ventas por debajo, margen bruto, BPA, y recortó las estimaciones de ventas BPA, quedando claramente por debajo de las expectativas del consenso. Ojo con Tesla, que es también otro galimatías. La automovilística norteamericana ha rebajado los precios de sus modelos Premium Model S y X en China, pocas horas después de presentar la versión renovada de su berlina Model 3. Bueno, versión renovada, a ver si han terminado de la versión, porque a mí me parecen siempre unos coches inacabados, ya lo sabes, ¿no? Con el maletero lo levanta y se ve la chapa como del 131 de hace 40 años, no sé. Bueno, ya saben que soy muy crítico, pero sigo pensando que es la mejor en cuanto a modelos de coches eléctricos en sus baterías y en sus cargadores, ¿no? Sobre todo la red que tiene Tesla desplegada, ¿no? Pero va a ir perdiendo, desde mi punto de vista, lo vuelvo a insistir, esa ventaja competitiva que ha tenido hasta ahora. Y rebajando el precio del modelo S en Asia, también en Estados Unidos el Model X. Yo creo que esta rebaja de precio lo que viene a decir es lo que les vengo a insistir: el sector auto está de capa caída. De hecho, vuelvo a insistirles, es el peor sector en un mes. Menos 7,91% caen los autos en Europa. Ya les he comentado muchísimas veces, el sector auto, consumo, es que es normal, subidas de tipo, restricciones crediticias, menos dinero en vuestros bolsillos, en nuestros bolsillos, y eso significará pues que no cambiemos tanto de coche. Yo creo que es una opción bastante clara: largo en petróleo, corto en autos en este mes. Alguna cosita de Chevron con el tema de las huelgas que continúan en Australia, y también por otro lado la evacuación de trabajadores de 3 plantas en el Golfo de México, la parte norteamericana, por el huracán Idalia. También algunas cositas del sector bancario, que bueno, la verdad es que las acciones bancarias en Estados Unidos se encaminan a su peor mes desde la crisis de Silicon Valley Bank. Ya les he comentado el tema de los bonos, ya les he comentado las restricciones crediticias, ya les he comentado que el sector bancario, los reguladores están siendo un poquito más digamos, insistentes, ¿no?, en esos planes de obligar a los bancos regionales a endeudarse en caso de quiebra, aquellos bancos que tengan menos de 100.000 millones de dólares en activos sujetos a nuevos requisitos. Evergrande, que reconoció que no podía pagar a los inversores este mes. También algunas cositas de Salesforce, de Costco, de Cooper, lo tenéis todo en el diario, de Nvidia o de JP Morgan, además de Goldman Sachs. Vamos con Europa, hemos visto buenas cifras de SAS, que no es el club de aquí de Mónaco, el SAS, la aerolínea escandinava, que está subiendo un 23%, después de publicar unos resultados mejores de lo previsto, y por fin están ganando algo de dinero. Sube ligeramente Biomeru, la compañía francesa de MedTech, que ha publicado un trading update satisfactorio, con el crecimiento orgánico de las ventas del 9,2%, mejor de lo previsto. Y también han dado pues las guías que están en línea con lo previsto. Cae de nuevo Casino, lleva ya un menos 70%. Esta compañía, a la cual, bueno, pues el food retailer Standard & Poor's ha rebajado la calificación crediticia hasta D.
de desaceleración, de mal y bueno, pues comentaban que tras superar el periodo de gracia y han continuado con el impago de los intereses de un bono de 400 millones de euros, pues la situación pues se va al garete. Reckitt, la FDA de Estados Unidos que ha advertido a Reckitt y a otros dos fabricantes de fórmulas de bebés sobre los estándares de seguridad de una serie de fórmulas para bebés. Alguna cosita de Kering con Artemis, accionista del 42% de Kering Family Office de la familia Pinol, que va a invertir 3.500 millones de dólares en la participación del 53% de Creative Artists Agency, una agencia de talentos líder en Hollywood, ¿no? Nos choca un poco ese movimiento. También la utility alemana RWE, que anunció que su parque eólico Montgomery Ranch de 200 megavatios está en construcción en el condado de Ford, lo comentará la capacidad eólica instalada. También recupera Glencore, ya les hemos venido comentando en el chat que al menos 197 fondos, entidades de gestión, pues que han presentado quejas, ¿no? Desde el otoño pasado, ya las conocíamos, pero bueno, ahora parece que se ha puesto sobre la mesa ante el Tribunal Superior de Londres, que decía que pues había inexactitudes en las declaraciones de Glencore, los folletos informativos entre 2011 y 2013, o sea, ya ha llovido. Entonces, bueno, parece extraño, ¿no? Ya que todos sabían que lo que estaba pasando en la compañía en esos años, ¿no? Pero bueno, no sé, nos parece un poco extraño y bueno, ayer tuvo castigo, aunque están recuperando esta mañana. Hemos tenido Atos con un contrato importante en Reino Unido, ayer subió un 5,55, el sector food retail, que volvemos a insistir en que Bruno Le Maire, el ministro francés, que lleva a un acuerdo para congelar precios, aunque algunas como Nestlé, Unilever y Pepsi no han aceptado. Algunas cositas de Stellantis también, que vuelve a ganar una partida de póker. Les explicamos un poquito una historia con Jeep y con LG Energy Solution, y también Fortum, que ha completado la adquisición del proveedor sueco de soluciones eléctricas Telge Energy AB, algunas cositas de Sanofi, de Ørsted, que sigue las historias, aunque en este caso han retrasado el proyecto US Ocean Wind 1, que se espera ahora para 2026 en lugar de 2025. Les explicamos un poquito más sobre el tema de los impairment en Estados Unidos. También de Demand, de Sopra Steria, que firmaron un acuerdo de colaboración con Pelicos, una startup fundada a finales de 2019. Algunas cositas de Semperi, de Koenig & Bauer, que iniciamos la cobertura, de Aker Babajaren, de VS, que ayer tuvo el subidón del 6,05%, ya saben que es miembro de nuestra cartera modelo, que publicó buenas cifras después de inyectarse, digamos, dinero contable por la compra de Credit Suisse. El descalabro de los títulos de Pernod Ricard, que nos sorprendió algo, ese 6,74%, fue unas cifras que no nos parecieron tan malas, publicadas ayer, y bueno, muchas más cosas más, de IFAS, de CD Projekt, etcétera. En España tuvimos los resultados de eDreams y de ODIGEO, que estuvieron bien, subió un 4,76%, mejoras en los niveles de rentabilidad gracias al modelo de suscripción, con 7,25 millones de Prime Members. Hemos visto alguna cosita de FCC, porque parece que América Móvil, Carlos Slim, está bajo presión porque Millennium puede poner en corto el 0,5% de su capital y bueno, podría afectar las participaciones que tienen en Europa, que tiene Carlos Slim en Telecom Austria y la española FCC, un contrato en minero en Chile de Acciona, alguna cosita de CaixaBank y Bankinter, que ya están remunerando depósitos, Ibercaja, que renueva a Víctor Iglesias como consejero delegado 4 años, y algunas cositas más de Inditex y de Naturgy. No quiero enrollarme, que llega el veranito, los truenos del principio no son la realidad fuera, ¿eh? La realidad fuera es que todavía hay sol, estamos en septiembre, disfruten el fin de semana, ya saben, sean buenos o todo lo malo que les dejen, pero eso sí, saquen el paraguas para la que nos puede venir en los mercados en este difícil mes de septiembre, después de un complicado mes de agosto. Gracias por estar ahí, adiós.